Hola, estamos llegando al día 20 de nuestro reto. Sigue así, continúa así, escuchando los videos, compartiéndolos, únete al reto de una manera constante. Continúa, no desmayes. Hoy en nuestro día 20 vamos a hablar acerca de cómo transitar la vida. Alguien definió la sabiduría como el arte de dirigir. Al recorrer la vida necesitas transitar muchas situaciones ajustadas que requerirán gran sabiduría a fin de evitar daños sobre ti mismo o los demás. Y de eso vamos a hablar hoy iniciando con Proverbios. Proverbios 2, capítulos 12 al 22. Para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos, serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos, y seguirás las veredas de los justos, porque los rectos habitarán en la tierra, y los perfectos permanecerán en ella. Mas los impíos serán cortados de la tierra, y los prevaricadores serán de ella desarraigados. En estos capítulos de Proverbios nos dice que debemos evitar hacer giros incorrectos. La infidelidad es un ejemplo de un giro equivocado. La sabiduría te librará del camino de los malvados, evitará que pierdas la dirección, te librará de los que andan por caminos torcidos y por sendas extraviadas. Puede que el mal parezca atractivo, pero en realidad es perverso y conduce a la oscuridad. El matrimonio es un pacto con Dios. Pacto es una palabra importante para describir la relación de Israel con el Señor, el antiguo pacto, así como también nuestra relación con Él bajo el nuevo pacto. Un pacto es un acuerdo vinculante que no debería romperse. Involucrarse en una relación adúltera es malo para ambas partes. En este caso es la mujer la que, olvidándose de su pacto con Dios, abandona al compañero de su juventud. El hombre que comete adulterio con ella ha caído en la tentación de ser arrastrado fuera de la senda recta hacia el camino que, en última instancia, conduce a la muerte. La sabiduría ayuda a mantenerte dentro de la senda correcta. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás la senda de los justos. Te guardará para que camines con los íntegros, quienes caminan con rectitud. Señor, danos la sabiduría. Ayúdanos a transitar por la senda recta que conduce a la vida. Vayamos a Mateo 14, versículos 1 al 21. En aquel tiempo Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel, por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diese. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella le presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía,
Se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. En Mateo 14, en sus versículos 1 al 21, las escrituras nos dicen que debemos escoger la buena senda. Los momentos difíciles podrían hacer que cambiaras de rumbo hacia el sentido equivocado, pero si permaneces en la senda correcta, esta te conducirá hacia una mayor compasión y sabiduría. El libro de Proverbios nos presenta una alternativa entre el camino de la sabiduría y el camino del mal. Aquí observamos cómo se evidencian estos 2 senderos en la práctica, en la vida de Herodes y de Jesús. La senda del mal. Herodes, el tetrarca, era Herodes Antipas, quien rechazó a Jesús cuando Pilato envió a Jesús ante Herodes, justo antes de la muerte de Jesús. Ver Lucas 23, versículos 8 al 12. Herodes había hecho lo que el autor de Proverbios advierte. Había cometido adulterio con la esposa de su hermano Herodías. Al ser confrontado con sus acciones, arrestó a Juan el Bautista, a quien había encadenado y metido en la cárcel. Mateo 14:3, movido por su propia conciencia culpable. La vida de Herodes giraba en torno a la gratificación personal. Había descartado una esposa y adquirido otra. Su enfoque estaba en su propio placer en vez de considerar el dolor que sus acciones causarían a los demás, cuando menos a su hermano Felipe. Ten cuidado de que el placer personal no te interese más que las necesidades de los demás. El temor al rechazo también puede meternos en problemas. Cuando consideraba la idea de matar a Juan, Herodes dudaba porque le tenía miedo a la gente. Sin embargo, también temía el rechazo de los invitados de su fiesta, y por lo tanto le concedió a la hija de Herodías la petición de la cabeza de Juan el Bautista. Cerciórate de no permitir que lo que otros piensen te importe más que hacer aquello que es correcto. Debido a que Juan el Bautista hablaba con tanta valentía, Herodes quería matarlo. Parece que el mal obró en la familia porque su sobrina, la hija de Herodías, tramó con su madre que Juan fuera decapitado. Estaban tan endurecidas por la maldad que ni siquiera les revolvió ver la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. La senda del bien. Los discípulos de Juan contaron a Jesús las terribles noticias. Jesús quedó claramente en shock por la muerte de su primo. Su reacción ante las malas noticias fue retirarse solo en una barca a un lugar solitario. Necesitaba estar a solas con Dios. Pero cuando sus planes fueron interrumpidos, Jesús no se irritó, como sí suele ocurrirnos a nosotros. Es bueno hacer planes, pero también dejar que Dios los interrumpa. En virtud de su compasión, Jesús tuvo la sabiduría no solo de seguir la corriente, sino también de reaccionar activamente, y sanó a los que estaban enfermos. Aún después pasar todo eso, no aprovechó la oportunidad para aislarse de las multitudes. En cambio, las alimentó, o mejor dicho, enseñó a sus discípulos cómo alimentarlas milagrosamente. Los movilizó. Vemos la sabiduría extraordinaria de Jesús mientras transitaba a lo largo de su jornada. Era un día que había comenzado mal, pero se las arregló para sanar a muchos enfermos y alimentar de manera milagrosa a 5,000 personas, sin contar a las mujeres y a los niños. Fue un día que se recordaría a lo largo de la historia y que desde entonces ha afectado positivamente a millones de vidas.
Pidámosle al Señor nuestro Dios que los momentos difíciles en nuestra vida no nos saquen de la senda recta, sino que nos lleven a ejercitar una mayor compasión y sabiduría. Pasemos a Génesis 40. José interpreta dos sueños. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José y él les servía. Y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí y en la vid 3 sarmientos. Y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas. Y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José: esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto, y dará la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José: también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo: esta es su interpretación. Los 3 canastillos 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti, y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Al tercer día, que era el día del cumpleaños del Faraón, el rey hizo banquetes a todos sus sirvientes, y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio la copa en mano de Faraón. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Veamos Génesis 41, versículos 1 al 40. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río, y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas, y pacían en el prado. Y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne. Y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y he aquí que era sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios. Y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo de hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado.
Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos. Y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño, y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Entonces Faraón dijo a José: en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia, que pasían en el prado, y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas. Y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala como al principio. Y yo desperté. Vi también soñando que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas, y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas. Y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años. Y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondió a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, y solamente en el trono seré yo mayor que tú. Génesis 40 y Génesis 41 nos conducen a navegar a través de los desafíos de la vida. ¿Alguna vez te rechazaron? ¿Te trataron injustamente? ¿Te decepcionó un amigo o te encontraste ante una situación frustrante? Una gran fe es producto de grandes batallas. Los grandes testimonios son resultado de grandes pruebas. Los grandes triunfos solo pueden provenir a partir de grandes tribulaciones. Vemos esto ejemplificado en la vida de José. A sus 30 años de edad, lo pusieron a cargo de todo Egipto. El faraón buscaba una persona sabia y experimentada y reconocía que no había nadie tan calificado como José. Pero primero, José atravesó un tiempo muy duro. Todo era parte de su entrenamiento. Había sido rechazado por sus hermanos, tratado injustamente y puesto en prisión. Aún así no había acabado su padecimiento.
Dios le concedió la interpretación de los sueños de sus compañeros, el copero y el panadero. Le fue dada una interpretación clara y precisa. El panadero fue ejecutado, pero el jefe de los coperos recibió la libertad y fue restituido a su antigua posición. Lo que José había pedido era que cuando éste fuera libre recordara mencionarlo al faraón de modo que pudiera salir de prisión. No obstante, el jefe de los coperos se olvidó de José. Deben haber sido difícil y desalentador para José. Nunca es fácil cuando los amigos te decepcionan. En el caso de José implicó 2 años más de sufrimiento en un calabozo. La cárcel habrá sido un lugar extraordinariamente frustrante para un hombre del talento de José. Por entonces tenía alrededor de 20 años en la flor de su vida. No sabía si sería liberado. Al considerar esto pienso en mí, pues que no soy una persona demasiado paciente. Creo que hubiera enloquecido por la frustración. Pero Dios preparaba a José para algo grande. Probablemente no lo parecía que lo estuviera haciendo en aquel momento. Al alimentar a los demás prisioneros, Dios preparaba a José para el momento en que alimentaría a las naciones desde un palacio. Finalmente, cuando el faraón tuvo sueños que no podía interpretar, el jefe de los coperos dijo: ahora me doy cuenta del grave error que he cometido. José fue convocado para interpretar los sueños del faraón. José expresó: no soy yo quien puede hacerlo, sino que es Dios quien le dará al faraón una respuesta favorable. Vemos de qué forma José había crecido en sabiduría. La autoconfianza y el pavoneo de su juventud habían sido reemplazados por la dependencia de Dios. Aquí se desempeña con una extraordinaria mezcla de humildad y confianza, 2 cualidades que no suelen ir de la mano. Esta es la clase de humildad y confianza que necesitamos para enfrentar los desafíos de la vida. No soy yo quien puede hacerlo, sino que es Dios. José interpreta los sueños del faraón y le dice cómo responder a ellos. Aún el faraón reconoce la gran sabiduría que creció en José. Pregunta a sus funcionarios: ¿podremos encontrar una persona en quien repose el Espíritu de Dios? Por reconocer que no había nadie más competente ni sabio que José, el faraón lo puso a cargo de todo el imperio. En medio de tu padecimiento, tus pruebas y tus tribulaciones, Dios te prepara. José había crecido en sabiduría. Como resultado, elaboró un plan que permitió que la gente transitara con éxito un periodo de gran recesión financiera y perturbación. En estos momentos, algunos de nosotros enfrentamos toda clase de dificultades financieras. Quizá el apoyo y la sabiduría de Dios no siempre cambien la situación, pero te ayudarán a transitar en medio de las batallas que enfrentes. Me impresiona muchísimo José. Más allá de ser un poco engreído cuando era niño, un error de su padre por consentirlo, José no dio pasos equivocados. Bueno, tal vez hubiera necesitado un poco más de tacto al tratar con el panadero. Pese a todo lo malo que hicieron en su contra, no hay indicios de amargura ni dudas con respecto a Dios. Se muestra respetuoso con el faraón, pero deja claro que es Dios, no él, quien interpreta los sueños. Su fanfarronería infantil se ha evaporado y toda la gloria es para Dios. Ni siquiera trata de negociar para obtener la libertad. No es de sorprenderse que el faraón quedara impresionado con él. Ahora José está de pie como alguien humilde, confiado y listo para ser usado por Dios. Sé humilde y confiado y prepárate para ser usado por Dios. Que Dios te bendiga.